Bien, como hemos leído en la lectura introductoria, el primer día de la semana después de la muerte de Jesús, un grupo de mujeres seguidoras de Jesús o discípulas, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del Señor. Al llegar al sepulcro, encontraron la piedra quitada y no hallaron el cuerpo de Jesús. 2 ángeles aparecieron y les recordaron que Jesús ya les había enseñado cuando todavía estaba con ellos que él iba a ser entregado, crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Al regresar del sepulcro, les contaron estas cosas a los 11 y a todos los demás. Esto significa los 11 apóstoles y un grupo de discípulos indeterminado que también les seguía. Los discípulos no creyeron el testimonio de las mujeres, pero Pedro salió corriendo al sepulcro y solamente vio las vendas. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Hasta aquí, lo único que se sabe es que el cuerpo de Jesús ha desaparecido y que unas mujeres testifican que han visto a unos ángeles quienes han anunciado que Jesús ha resucitado. Pero los apóstoles todavía no han visto a Jesús resucitado. ¿Qué ocurrió a continuación? Pues para verlo os invito a que abráis vuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. Lucas capítulo 24, 13, versículos del 13 al 35. Dice así: Aquel mismo día 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué venís discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «¡Qué torpes sois!», les dijo, «y qué tardos de corazón para entender todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?». Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón». Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Amén. Poco después de lo que hemos leído la primera lectura, 2 discípulos de Jesús, uno que se llamaba Cleofás y otro no sabemos cómo se llamaba, se dirigen a Emaús. Algunos
identifican a este Cleofás como el marido de María, una de las señoras que acompañó a Jesús al pie de la cruz. Si leéis en Juan capítulo 19, 25, ahí se nos mencionan las personas que estaban al pie de la cruz, y una de esas personas era María, y dice esposa de Cleofás. Algunos dicen que ese Cleofás era el mismo, otros dicen que no. En cualquier caso, se trata de dos discípulos cercanos de Jesús que conocían las primeras noticias acerca de la desaparición del cuerpo de Jesús. O bien estuvieron en el aposento alto con los 11, por eso he dicho antes que estaban los 11 y otros más, o bien, si Cleofás era el marido de esta señora, si esta señora había ido al sepulcro, quizás por eso lo sabía. En cualquier caso, ellos tenían el conocimiento de que el cuerpo de Jesús había desaparecido y que las mujeres testificaban de la aparición de los ángeles, que Jesús había resucitado, y que también otros, como Pedro, habían ido corriendo y también habían encontrado la tumba vacía. Se dirigían a Emaús, que es una población que dista a unos 11 kilómetros de Jerusalén. No sabemos muy bien la ubicación exacta en la actualidad, pero lo que es seguro es que se debía de tratar de una aldea muy cercana a Jerusalén, porque como veremos, ellos se dirigen de Jerusalén a Emaús, después de todas las noticias que ellos tienen acerca del cuerpo de Jesús, y después de Emaús regresan corriendo a Jerusalén, siendo ya de noche, para dar la noticia de lo que ellos han vivido. Por tanto, no podía ser una ciudad muy lejana. Mientras conversaban acerca de todo lo que había ocurrido, se les acerca Jesús, pero no le reconocieron porque sus ojos estaban velados. Y en otras versiones, como la Reina Valera del 60 o la textual, añaden que estos ojos estaban velados expresamente para que no lo conociesen. Es decir, era voluntad del Señor que de momento vieran a Jesús como un viajero desconocido. Jesús, este viajero desconocido, se acerca y se interesa por la conversación de ellos. Y uno de ellos, dice el texto, cabizbajo, se sorprende que esa persona desconocida no supiera nada de lo ocurrido, porque la muerte de Jesús no había ocurrido en el anonimato, en oculto, sino que, como os podéis imaginar, una semana antes había sido recibido por las multitudes con gritos de Hosana al Hijo de David. Sabéis que fue entregado, que públicamente las multitudes pidieron su crucifixión. Jesús fue desde aquel lugar andando con la cruz junto con otros dos malhechores a la cruz, y sabéis también que el cielo se oscureció de forma significativa, de forma que para ellos no tenía explicación por la hora del día que era, y por tanto estas cosas debían de ser conocidas por muchas personas. Recordemos que era el día de la Pascua y por tanto muchos habían visitado Jerusalén en esos días. Así que era sorprendente que ese viajero no supiera acerca de lo que había ocurrido con Jesús. Pero fijaros que se nos dice que cuando le dicen esta pregunta, esos discípulos estaban visiblemente entristecidos. Otras versiones dicen con rostros sombríos, es decir, con una tristeza que se veía visiblemente porque Jesús había muerto y porque su cuerpo había desaparecido, pero no sabían lo que había ocurrido. Al preguntarles por el motivo de su conversación, el Señor Jesús lo que está haciendo y nos muestra a nosotros es facilitar a que esa persona que está triste se desahogue y se explique. Y además Jesús usaba mucho este recurso para enseñar, el de hacer una pregunta para que esa persona reflexione y medite acerca de aquel tema sobre el cual Jesús les va a enseñar. ¿Cuál fue la respuesta de estos discípulos de Jesús? Pues estos discípulos de Jesús contestan que Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Un profeta era una persona mandada por Dios como un portavoz para dar un mensaje al pueblo. Actualmente en la escuela dominical se nos habla de Isaías, un profeta de Dios, y hemos visto hace ya tiempo cómo Dios le llama y le encarga un mensaje para que lo transmita al pueblo.
El hecho de que aquel profeta, en este caso hablo de Jesús, hiciera obras extraordinarias o milagros, eran señales que demostraban al pueblo que verdaderamente Jesús era alguien enviado por Dios. Y además sus enseñanzas habían sido bien recibidas por el pueblo, al menos al principio, luego piden que lo crucifiquen, pero el pueblo también lo había reconocido como un profeta que venía de parte de Dios. Pero los líderes del pueblo y los sacerdotes lo habían entregado a las autoridades romanas y lo crucificaron. Sin embargo, ellos, los discípulos, tenían la esperanza, dice el texto, de que este profeta, Jesús de Nazaret, libertaría a Israel. En otras versiones dice, lo redimiría. Y nosotros entendemos que esperaban que Jesús los liberase desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista espiritual. De hecho, a lo largo de todo el Evangelio de Lucas, Lucas presenta a Jesús como el elegido de Dios para liberar a su pueblo. Desde el nacimiento, desde cuando, por ejemplo, Zacarías hace su cántico, cuando nace su hijo Juan el Bautista, ya reconoce a Jesús como aquel que iba a liberar al pueblo de Israel. En cambio, el hecho de que había muerto y muerto en la cruz era un hecho que desacreditaba a Jesús como aquel que debía salvar a su pueblo. Había muerto y, por tanto, de aquella manera crucificado, y por tanto lo lógico para aquellos discípulos era que sus esperanzas se convirtieran en desilusión. Y por eso estaban tristes, cabizbajos o, como dice otras versiones, con el rostro sombrío. No solo que había muerto, sino que habían pasado 3 días y todavía no había ocurrido nada que les devolviera la esperanza. Lo único que había ocurrido es que las mujeres, al regresar del sepulcro, habían encontrado la tumba vacía y decían que un ángel les había dicho que Jesús había resucitado, pero ellos no habían creído el testimonio de ellas. Y además dice el texto que estaban sorprendidos de ello. Y por tanto, lo más normal es que estuvieran hablando qué es lo que habría ocurrido con el cuerpo de Jesús. ¿Lo habrían robado? ¿Habría desaparecido? ¿Qué había ocurrido? Lo que estamos seguros es que la última de las posibilidades que ellos se podían imaginar es que Jesús hubiese resucitado. ¿Cómo se sentían estos discípulos? Pensemos por un momento que estas personas habían dejado, todos ellos, sus familias, habían dejado sus trabajos, algunos la pesca, otros la mesa donde cobraban los impuestos, habían abandonado su vida cotidiana, habían seguido a Jesús durante 3 años, habían convivido con Él, se habían identificado con Él y con sus enseñanzas, quizás habían hablado de su esperanza con sus conocidos, con su círculo inmediato de familiares o amigos, habían puesto su confianza en Él y ahora todo apunta que todo había terminado. Y posiblemente estos discípulos volvían a Emaús, quizás ellos eran de allí, y volvían allí a sus casas para continuar su vida anterior, si es que podían, porque si les identificaban como los seguidores de aquel que había sido ejecutado, quién sabe lo que les podría ocurrir a ellos también. Imaginemos por un momento que nosotros confiamos plenamente en alguien, nuestro trabajo, nuestras amistades, en un pariente, y resulta que esta persona no cumple con las expectativas que nosotros nos habíamos hecho. Imaginemos, por ejemplo, un pariente que tiene una enfermedad grave, pero sigue un tratamiento y tenemos la esperanza de que por medio de ese tratamiento pueda sanar de su enfermedad. Y sin embargo, ese pariente muere. Tenemos que superar la pérdida de esta persona y además la desilusión después de la esperanza de su recuperación. Un profesor mío en el CEP, un pariente suyo, un hermano, tenía un cáncer y resulta que le hicieron unas pruebas y las pruebas evidenciaban que había sanado de ese cáncer. Y ellos, que habían estado pidiendo al Señor por un milagro, entendían que había sido un milagro del Señor. Sin embargo, lo que había ocurrido es que aquellas pruebas
no eran correctas y por desgracia aquel hermano murió de aquella enfermedad. Imaginaros la pérdida de ese pariente unida a la desilusión después de haber esperado que ese pariente tuyo hubiese sanado. Así de tristes estaban estos dos discípulos, que regresaban seguramente a su lugar de origen para recuperar su vida cotidiana. Todo lo que habían visto de Jesús había terminado. Pero a continuación, el Señor Jesús responde a estos viajeros. Recordemos que Jesús, ellos no lo reconocen así, lo ven como un viajero desconocido. Jesús les responde con la expresión: «¡Qué torpes sois y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas!». O como otras versiones dicen: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas!». En resumen, les recrimina su poca capacidad de entendimiento y su poca fe para creer las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. Nosotros hemos de reconocer que nuestra fe y nuestra falta de comprensión, por desgracia, no suele ser mucho mejor que la de ellos. Al menos yo hablo por mí, o al menos me siento muy identificado con aquella expresión que dice: «Creo, pero ayuda mi incredulidad». Nos resulta fácil creer cosas más o menos verosímiles, como por ejemplo encontrar un trabajo. Pedimos al Señor un trabajo, lo buscamos y al final lo encontramos, como ocurre con mucha gente que no cree en Dios. O sanar de alguna enfermedad más o menos curable, ¿no? Son cosas pues que entran dentro de nuestros cálculos de lo posible. Pero cuando se trata de algo sobrenatural, como la resurrección de Jesús, yo al menos reconozco que me siento identificado con estos discípulos que ni siquiera creyeron el testimonio de aquellas mujeres que habían visto la tumba vacía. Puede ser que de tanta tristeza hubieran visto algo que hubiera sido una simple ilusión. Es esa falta de fe y el entendimiento la que hundió a estos discípulos en la tristeza y en la desesperanza. Como veremos a continuación, ellos no estaban tristes por lo que había ocurrido, sino por cómo ellos interpretaban lo que había ocurrido. Esa es su falta de entendimiento y su poca fe lo que les había hundido en la tristeza. Después de esta exclamación en la que Jesús se sorprende o les hace que piensen en su corazón duro y torpe, Jesús les muestra que era imprescindible que el Mesías, es decir, el ungido de Dios, sufriera antes de subir al cielo para reinar, o como dicen otras versiones, para que subiera a la gloria. Es decir, que su victoria pasaría necesariamente por la vía del sufrimiento. ¿Cómo entendían estos discípulos las Escrituras para perder de vista el sufrimiento del Mesías? Pues en general ellos solamente veían el Mesías como un rey triunfador y no como un siervo sufriente. Os voy a citar unos textos que se encuentran en Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2, y que es el texto que Jesús había leído en la sinagoga en Nazaret, al inicio de su ministerio. Dice así: «El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y a libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor». Fijaros, el Espíritu está sobre mí y me ha enviado a anunciar buenas nuevas, a enviar a sanar corazones heridos. ¿Habla aquí algo de sufrimiento? O por ejemplo, en las clases que estamos viendo en la escuela dominical acerca de Isaías, en ese contexto se nos habla de sufrimiento, se nos habla de Manuel, de Dios con nosotros, se nos habla de esperanza, de cumplimiento, pero no se nos habla de sufrimiento. Hay otros textos en Isaías que sí que nos hablan del sufrimiento del Mesías. Por ejemplo, Isaías 53:3 dice: «Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos». Esto se cumplió con la muerte de Jesús.
Lo que ocurre es que estos textos ellos lo aplicaban a Israel y no tanto al Mesías. El Mesías iba a ser triunfador, victorioso, y los textos que se referían al siervo sufriente los aplicaban a Israel. En cambio, Jesús, en su paseo hacia Emaús, en su camino a Emaús, les mostraría que ya desde los primeros capítulos del Génesis, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, hablaban del Mesías y de la necesidad del sufrimiento para vencer el poder del pecado y de la muerte. Por ejemplo, Génesis 3:15 nos dice que Dios le dice a la serpiente, es decir, a quien trae el mal, por decirlo así, al mundo, que habría guerra entre la descendencia de la mujer y de la serpiente, y que de la mujer nacería un hijo, otro hijo, como en los textos de Isaías, un hijo de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza, pero que la serpiente heriría a aquel hijo de la mujer en el talón. Es decir, aquel hijo de la mujer derrotaría a la serpiente, pero esa derrota, esa victoria del Hijo del Hombre, supondría para él un sufrimiento. Seguramente Jesús también les haría ver frases que están en el Antiguo Testamento y que Jesús pronunció a lo largo de su sufrimiento y muerte en la cruz. Por ejemplo, la frase «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Está en un salmo y Jesús se la hizo suya. O también, por ejemplo, les podría citar el Salmo 118, donde dice «La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular». Es decir, el Mesías sería rechazado, pero luego sería Él el que traería la salvación. Esto nos enseña a leer el Antiguo Testamento en clave cristocéntrica. Está bien que leamos el Antiguo Testamento y veamos a los personajes y extraigamos enseñanzas morales. Por ejemplo, los niños, cuando nos han hablado de Jacob y Esaú, ellos han aprendido las consecuencias de la mentira. Por ejemplo, hace poco se nos habló de Ruth y hablamos acerca de la fe de Ruth y de las consecuencias para ella y para su familia. Pero, por ejemplo, la historia de Ruth también nos habla de un redentor, que es Booz. Booz redime a Ruth y a su familia. De alguna manera, y si además, si os fijáis, Booz es antecesor en la línea dinástica de Jesús. Booz es un redentor, así como Jesús es nuestro redentor. Booz es un redentor pequeño, imperfecto, que apunta al verdadero redentor, como en el libro de Isaías estamos viendo con distintas profecías. Por tanto, el Antiguo Testamento, esto lo saco de un tuit que me ha gustado mucho, dice que el Antiguo Testamento debe leerse mirando hacia adelante, es decir, hacia Cristo, hacia el Nuevo Testamento, donde encuentra su cumplimiento. Pero el Nuevo Testamento debe leerse hacia atrás, ya que es la continuación del Antiguo Testamento y lo interpreta cristológicamente, como hoy estamos viendo en aquellos paseos hacia el camino de Emaús. La Biblia se lee hacia adelante y hacia atrás, y en medio está Cristo. Ahora bien, aunque los dos discípulos no hubieran entendido el Antiguo Testamento, yo personalmente tampoco lo hubiera entendido, ellos tenían las enseñanzas de Jesús, que en diversas ocasiones y de forma clara y explícita les había dicho que Jesús iba a ser entregado, que lo matarían y que resucitaría al tercer día. De hecho, los ángeles les recuerdan estas enseñanzas a las mujeres. Lucas capítulo 9, versículo 22 dice: «El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día». Más claro no podía ser el Señor Jesús. Sin embargo, no le habían creído y habían olvidado sus enseñanzas. Por eso, precisamente este texto, el del camino de Emaús, está puesto aquí para que aprendamos a confiar en las promesas del Señor Jesús. Si el Señor Jesús resucitó tal y como Él había anunciado, significa que sus promesas se cumplen, que son veraces, incluso aquellas que nos pueden parecer más increíbles. Así que podemos estar confiados que nosotros, aquellos que creemos en Él,
resucitaremos con Él y que Él regresará algún día para restaurar todas las cosas. Igual que Jesús cumplió en Él, en su primera venida, aquellas profecías, el día que Él regrese completará el cumplimiento del resto de profecías. Cuando ya estos dos discípulos de Jesús y el viajero desconocido se acercaban a la aldea, los dos discípulos insistieron que aquel viajante desconocido pasara la noche con ellos, ya que era muy tarde y en aquel tiempo era muy peligroso desplazarse de noche. Aquí vemos un ejemplo muy claro de aquel texto que encontramos en Hebreos que dice: algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ellos, con su hospitalidad, habían hospedado al Señor Jesús. Y al ver cómo partía el pan, se dieron cuenta que aquel viajero desconocido era el Señor Jesús, y entonces desapareció. Y uno de ellos al otro se dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Fijaros bien, ellos veían un viajero desconocido, no sabían quién era, que era Jesús. Pero cuando ese viajero desconocido les fue abriendo las Escrituras para que las entendieran y vieran que Jesús era el cumplimiento de sus profecías, solamente escuchando la palabra de Dios dice que su corazón ardía. Habían recuperado la esperanza. Fijaos que su esperanza no la habían recuperado al ver al Señor Jesús, la habían recuperado antes, al leer las Escrituras, al haberlas entendido. No solo había resucitado aquel día el Señor Jesús, sino que también había resucitado su esperanza. Y como digo, no lo habían hecho al verlo a Él, sino haber escuchado las Escrituras. Y esto nos enseña que la mejor medicina para nuestra falta de fe y nuestro torpe entendimiento de la Escritura es precisamente leerla y comprenderla y aprender de ella. La palabra de Dios es fuente y riqueza para nuestra esperanza y para nuestro corazón. Por ello, cuando se nos dice: hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, no es que hay que leer la Biblia, es que la Biblia es la fuente de nuestra esperanza. Si tú y yo tenemos sed, ¿qué hacemos? Buscamos agua fresca, ¿verdad?, que nos cubra esa sed. Pues precisamente la Biblia es eso para nosotros, es agua fresca para nuestra esperanza. Y fijaos también en un detalle. Ellos se fijaron en cómo partía el pan y eso les hizo ver, a reconocer que Él era el Señor Jesús. Y eso me hace pensar en que una persona que a lo mejor conocía a Jesús en el Sermón del Monte, un día que lo escuchó, o aquellos que a lo mejor le proclamaron hosana porque lo decían las multitudes, esas personas seguro que no hubieran reconocido a Jesús por cómo partía el pan. En cambio, estos discípulos la habían reconocido porque habían convivido con Él y entonces conocían su forma de compartir o de partir el pan. Y esto nos muestra cuán bueno es tener una relación personal con el Señor. Nosotros hoy en día no lo podemos ver físicamente, no podemos saber cómo partía el pan, pero sí que podemos tener una relación personal, precisamente como nos decía Paula, porque Él ha resucitado y porque Él mora en nuestros corazones. En conclusión, hermanos, este texto tiene el propósito de confirmar nuestra esperanza en la resurrección del Señor Jesús. Lucas nos da un ejemplo de cómo Jesús no se apareció únicamente a los 12 apóstoles, sino que se apareció a muchos más discípulos, como posteriormente el apóstol Pablo escribiría. Así que había muchos testigos que atestiguaban de su resurrección. Y ahora yo os hago una pregunta para que la meditéis. ¿Cómo podemos vivir nuestras vidas a la luz de la resurrección? Fijaros que la muerte acaba con todo. Si la muerte de Jesús hubiera quedado ahí, estos discípulos hubieran llegado a Emaús y hubieran seguido con su vida cotidiana, normal y además con sus esperanzas perdidas. Recientemente veíamos una serie en la que uno de los protagonistas más queridos, muere trágicamente y además en la juventud de la vida. Y observas cómo el resto de personajes, sus vidas cambian por completo. Había un matrimonio que el hombre vivía en el pueblo, ella en la ciudad, separados,
porque ella se aburría en el pueblo y prefería las fiestas de la ciudad. Y a raíz de la muerte, a raíz de darse cuenta de la brevedad de la vida, decide quedarse con su marido. Y así ves como cada personaje cambia completamente el sentido de su vida a raíz de la muerte. Por eso, y me recordaba al ver esa serie, aquel texto que está en Eclesiastés, que dice que es mejor ir a un entierro que a un banquete, porque en el entierro es cuando reflexionas y aprendes la brevedad de la vida. Y eso es algo que lo aprendemos todos, creyentes y no creyentes. Nos damos cuenta que no somos nada. Pero y ahora, si la muerte representa el fin de todo, ¿qué significa la resurrección? ¿Cómo podemos vivir nuestra vida a la luz de la resurrección? ¿Cuáles han de ser nuestras prioridades en la vida? La resurrección implica que nuestra muerte no es el fin, sino que es el verdadero principio. Como decía un pastor alemán antes de ser ejecutado, decía: este es el fin, pero para mí es el principio de la vida. ¿Os imagináis cómo debió ser el regreso de aquellos discípulos que habían ido a Emaús a Jerusalén? Ellos habían ido a Emaús tristes, cabizbajos, con el rostro sombrío. Ahora regresaban gozosos, esperanzados. Fijaos que era de noche, ellos estaban cenando. Y si seguís leyendo verás que el resto de apóstoles, cuando llegan, estaban cenando también. Debieron llegar en muy poquito tiempo y no tuvieron miedo de afrontar la noche, los peligros que pudiese haber. La semana pasada Jonathan nos hacía ver el cambio experimentado en apóstoles como Pedro, que ante la muerte de Jesús le negaron, le abandonaron, le traicionaron, se marcharon. Pero al ver la resurrección de Jesús ya no tuvieron más miedo, no tuvieron más temor, sino que fueron capaces de seguir al Señor Jesús con valentía y con convicción. Así que yo os pregunto una vez más, ¿cómo podemos vivir nuestra vida a la luz de la resurrección? Pues que el Señor nos ayude a encontrar la respuesta y que esa respuesta no quede en nuestra mente, sino en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Me gustaría terminar con una oración. Te alabamos, Padre Celestial, por tu amor, por tu misericordia, por tu poder al resucitar a tu Hijo Jesucristo, al permitir que Él venciese a la muerte, al enviarlo para rescate de todos nosotros. Y gracias porque a ti te plació enviar a tu Hijo para que Él, aquellos dos discípulos que habían perdido la esperanza, la pudieran recuperar. Y gracias porque por medio de ellos nosotros podemos aprender, tener un corazón más sabio y también con una fe más fuerte y más firme. Ayúdanos, Padre, a vivir nuestras vidas de forma consecuente con la resurrección, con una vida más gozosa, más esperanzada y sabiendo que nuestra vida no termina aquí, sino que nos espera una vida eterna contigo. En nombre de Jesús. Amén.